Tengo la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que por cierto, y dicho sea de paso, participé en la presentación de su libro en el Club Nacional de Periodistas. Se llama Lluvia de Alternativas, no tiene desperdicio. Son una colección de artículos, él cumplió 70 años de edad, 70 temas. Desde el primer artículo no tiene desperdicio. Busquen Lluvia de Alternativas y aquí la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán. Rubén, muy buenas noches, estimada audiencia. Demos una revisión al problema de la deuda en México. Allá en 1808, en la Nueva España, la deuda sumaba 20 millones de pesos, que 6 años después había llegado a 33 millones, pero con la independencia de México, la deuda fue suspendida y cancelada. La independencia de México fue iniciada por Hidalgo en 1810 y declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1813. Al año siguiente, Morelos declaró: todo americano que deba cualquier cantidad a los europeos no está obligada a pagar. Consumado en 1821 el proceso de independencia, esta fue traicionada por las clases dominantes con Iturbide, Alamán y Bustamante a la cabeza, que derrotaron la Revolución Popular. Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, buscó de 1823 a 1825 como única salida empréstitos del exterior de Gran Bretaña, muy leoninos. Y el colmo, en junio de 1824, el Congreso reconocía las viejas deudas contraídas por el gobierno virreinal hasta 1810. Pero muy pronto, Guadalupe Victoria suspendió el pago de la deuda en 1826 y también Vicente Guerrero, durante su presidencia, se negó a pagar intereses o amortización de la deuda. Tras un golpe de Estado contra Guerrero y su asesinato por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, reconocieron una deuda de 34 millones de pesos. Bustamante fue derrocado y Valentín Gómez Farías volvió a suspender el pago. Pero al volver al poder, Bustamante en 1839 reconocía una deuda de 50 millones. También Santana, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, reanudó el pago de la deuda en 1853 durante 2 años, pero la revolución de Ayutla lo derrocó e inició la reforma. Al triunfo de Juárez y los liberales, el erario estaba en bancarrota, por lo que el 17 de julio de 1861 el Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda. Primero estaban las necesidades de la nación. Tras vencer a los invasores europeos en 1867, Juárez se negó a reconocer las enormes deudas contraídas por Maximiliano y los conservadores. Nos cobraban 450 millones de pesos a los mexicanos, pero solo reconoció 84. Porfirio Díaz, el dictador entreguista, alcanzó una deuda de 441 millones de pesos en 1910. Al suspender la Revolución Mexicana, se suspendió el pago de la deuda en el año de 1814. Emiliano Zapata, en su exposición al pueblo mexicano y al cuerpo diplomático, manifestó que la revolución no reconocería los préstamos pedidos por el gobierno. Y también Villa, el 5 de noviembre de 1915, publicó desde Naco un manifiesto a la nación en el que propone la abolición de la deuda pública. Álvaro Obregón retrocedió y al negociar en 1923 el Tratado de Bucareli, avaló una enorme deuda externa de 1,450 millones de pesos. Pero suspendió pagos en 1923. Luego Calles contemplaba pagar 890 millones, pero en 1927 volvió a suspender los pagos. En 1930 reconoció una deuda de 2,267 millones de pesos. Sin embargo, por la gran crisis mundial que también afectó a México, suspendió pagos y hasta el cardenismo continuaron suspendidos. Tras este periodo,
Nos cobraban 400 millones, pero se negoció y los acreedores cedieron y quedó en solo 40 millones de dólares durante 28 años. Tomemos nota, de 1914 a 1942, México, sin recibir un solo crédito del exterior, se desarrolló y avanzó. En los siguientes 30 años de retroceso, se pasarían de menos de 100 millones de dólares a más de 3,600 en 1970, al finalizar el gobierno de Díaz Ordaz. Y con Echeverría se cuadruplicó de 3,600 millones a 19,000. Ya endeudados, en octubre de 1976 nos ató al Fondo Monetario Internacional, el que ordenó devaluar la moneda estable durante 22 años y exigió petrolizar la economía, introducir el IVA, congelar salarios, bajar el gasto público en salud y educación, eliminar subsidios de beneficio social e iniciar la apertura comercial. Desde hacía 40 años México crecía al 6% anual y era autosuficiente en alimentos y gasolina. Tenía una mínima inflación del 2 al 5% anual. Con López Portillo se cuadruplicó una vez más y llegó a los 85,000 millones en 1982, lo que abrió puerta al neoliberalismo. México se petrolizó y comenzó a exportar 1,5 millones de barriles de petróleo diarios. A partir de 1982, el crecimiento del Producto Interno Bruto anda alrededor de un magro 2% por año. Antes de endeudarnos y petrolizarnos, crecía a un 6% en promedio. En 1994, con Salinas de Gortari, llegó a 131,000 millones de dólares. Y tomemos en cuenta que de 89 a 1994 se pagó por el servicio de la deuda más de 200,000 millones de dólares. Zedillo aumentó la deuda interna, rescató los bancos, la mayoría extranjeros, con el FOBAPROA IPA. Por 554,000 millones de dólares se han pagado alrededor de 1 billón y todavía se deben 1,2 billones. Es decir, ha costado el doble y va a costar el cuádruple. Fox dejó una deuda pública de 1,7 billones o millones de millones, habiendo recibido por el petróleo 347,000 millones de dólares, nos siguió endeudando. Calderón dejó la deuda del sector público en 5,2 billones, habiendo recibido por el petróleo 400,000 millones de dólares, que hoy serían 8 billones de pesos. Peña Nieto la dejó en 10,5 billones, 12 ceros. Hoy debemos 13,5 billones. La deuda y los pagos crecen día a día al aumentar las tasas de interés debido a la crisis. Se suspendieron pagos en la independencia tras la reforma y en 1914 en la Revolución. Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y hasta Lázaro Cárdenas suspendieron pagos, mientras que los conservadores, Bustamante, Alamán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron la deuda. Hoy que vivimos una emergencia nacional, es muy alta la cantidad que se tiene que pagar, 860,000 millones de pesos en tiempos de crisis. Es hora de suspender pagos. Demos prioridad al problema interno. Suspendamos pagos, renegociemos y logremos quitas en esta deuda externa. Rubén, es muy importante. Muy buenas noches. Ahí tienen ustedes a Pablo Moctezuma Barragán, le agradezco mucho y el tratamiento de la deuda.